Hace 6 años habíamos hecho un video acerca de la consola Super Nintendo de la gran N y en una parte de dicho video mencionamos que posteriormente hablaríamos sobre la consola de Nintendo 64. Bueno, pues decidimos que ya era hora de hablar de esta consola que fue un parteaguas durante la segunda mitad de la década de los 90s. Nintendo 64 fue la consola creada por Nintendo y lanzada en 1996, perteneciente a la quinta generación de videojuegos junto a Sony PlayStation y Sega Saturn. Para Nintendo fue su consola que dio el salto del 2D al 3D, aunque si eso pudiera ser un tanto relativo si consideramos que su predecesor, el Super Nintendo, contaba con algunos efectos y formas de jugar en 3 dimensiones, como Super Mario Kart, F-Zero, Super Star Wars o los ya famosos Star Fox 1 y 2, que gracias al chip FX podía hacerlo posible. Pero vamos por sus orígenes. En 1994 Nintendo anunció algo que en ese entonces se conocería como Proyecto Ultra 64, el cual daría paso al sucesor del Super Nintendo. Luego en 1995 se llevó a cabo el primer E3, en plena guerra de consolas entre los 3 gigantes de ese entonces, Sony, Sega y Nintendo. En aquel evento, Nintendo presentó al mundo su Ultra 64 en una etapa casi final de desarrollo y un juego que sería obviamente su carta de presentación, Super Mario 64. Y luego en 1996, Nintendo 64 es lanzado en Japón en el mes de junio, en septiembre en el continente americano y en marzo de 1997 en el continente europeo. Desde su lanzamiento, Nintendo 64 voló de los aparadores a las manos de miles de jugadores en todo el mundo. La locura por el Nintendo 64 había comenzado. Medios de comunicación, especialmente los que estaban enfocados a videojuegos, era el boom de aquella época, pues eran de quienes hablaban de nuevos lanzamientos, tips y trucos para cada uno de los juegos. Además de todo, Nintendo 64 cambió las reglas del juego, pues como mencionamos hace un momento, el salto del 2D al 3D hizo que la forma de crear videojuegos así como de jugarlos cambiara radicalmente. Un claro ejemplo, Super Mario 64, pues tras 11 años de juegos en los que el famoso fontanero recorría niveles partiendo de un punto hasta llegar al otro donde hay una meta, su versión de Nintendo 64 fue completamente diferente, que pasó de llegar a una línea de meta a cumplir una meta para poder encontrar objetos, en este caso las estrellas de poder. Además fue un juego que dio paso a la exploración, es decir, moverse a diferentes lugares del entorno e ir encontrando y descubriendo cosas, cosa que sigue siendo así en futuras entregas de la franquicia hasta Super Mario Odyssey de Nintendo Switch. Nintendo 64 gozó de un importante catálogo de juegos que hasta la fecha siguen siendo recordados como grandes clásicos y éxitos de la consola, tales como Mario Kart 64, Diddy Kong Racing, Banjo-Kazooie, Conquer Bad Fur Day, GoldenEye 007, Pokémon Stadium, Pokémon Snap, Super Smash Bros., Mario Party, The Legend of Zelda Ocarina of Time y The Legend of Zelda Majora's Mask, entre muchos otros. Y bueno, además de joyas, también tuvo sus juegos que preferimos olvidar, como Superman 64, considerado no solo como uno de los peores de la consola, sino como uno de los peores juegos de todos los tiempos. Nintendo 64 fue una consola que, a diferencia de sus competidores Sega Saturn y Sony PlayStation, que usaban el formato de CD-ROM, Nintendo optó por mantenerse en el formato de cartucho con la limitante de la capacidad de tan solo 64 MB al lado de los 700 MB de un CD-ROM, lo que hacía que los juegos no tuvieran una mejor calidad de audio y carecieran de cinemáticas o gráficos superiores. Sin embargo, las partidas podían guardarse dentro del mismo cartucho, cosa que en un CD-ROM no era posible, por lo que se requería el uso de tarjetas de memoria, conocidas por el anglicismo de memory card en el caso de PlayStation. Además, con el cartucho, los juegos cargaban rápidamente sin tener que esperar en esas molestas pantallas de carga. Además, Nintendo 64 gozó de una interesante variedad de accesorios. Algunos de los más destacados fueron el Rumble Pack, que proporciona al jugador la experiencia de que el control emita una vibración con base a ciertos eventos en algunos juegos que sean compatibles. tales como golpes o sonidos, entran en sincronía con el mando para brindar un poco más de realismo al juego.
Otro fue el Transfer Pack, un dispositivo que conectaba al Game Boy y Game Boy Color para transferir datos de juegos que fueran compatibles como en Pokémon Stadium, Mario Golf, Mario Tennis, Perfect Dark y algunos otros. Y claro, Nintendo 64 fue una de las consolas que dio lugar a las ediciones especiales, pues además de la conocida en gris oscuro, existieron ediciones en muchos colores, que además eran translúcidas, es decir que la cubierta tenía cierta transparencia que dejaba ver la placa de circuitos de la misma, algo muy popular en ese y varios otros gadgets de los años 90. Pero sin duda una de las ediciones más populares y codiciadas de la consola es la edición Pikachu, lanzada en Japón en diciembre de 1999 y en Norteamérica en octubre del 2000. Pues la forma de la consola es completamente diferente a las demás, además de tener resaltado a Pikachu y además una Pokébola como botón de encendido y la pata derecha de Pikachu como botón reset. Sin duda, una joya que todo jugador y coleccionista desea poseer. Y bien amigos, esto fue un poco de la consola Nintendo 64, una consola que nos dio increíbles juegos, pero sobre todo retas muy divertidas en juegos como Mario Kart 64 y GoldenEye 007, y bueno, tal vez una que otra amistad destrozada por el condenado caparazón azul del Mario Kart. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, hasta pronto.